Muy buenas amantes de la historia, en el vídeo de hoy os traigo un vídeo hablando sobre la dinastía Shang, ¿vale? Una dinastía muy interesante de la cual os dije que iba a hablar, ¿vale? Y bueno, aquí os traigo un vídeo específicamente hablando sobre ella, ya que tiene cosas bastante interesantes, ¿vale? En primer lugar, se trata de una dinastía que pertenece a la Edad del Bronce en China y abarca desde el 1600 a.C. hasta el 1046 a.C., ¿vale? Esta dinastía Shang es probablemente la segunda dinastía histórica de China tras la dinastía Xia, ¿vale? Y además esta sí que sí es por lo menos la primera dinastía china, sí que sí, verificada históricamente. Es decir, esta dinastía sí sabemos 100% que existió, esta dinastía Shang, ¿vale? Y bueno, la dinastía que sucedió a esta dinastía Shang es la dinastía Zhou, ¿vale? La dinastía previa allá a la China imperial. Luego, otra cosa sobre esta cultura, bueno, más que cultura dinastía Shang, sería su área de desarrollo, que para variar, ¿vale? Se abarcó el Valle del Río Amarillo. Es decir, la China antigua, ¿no? Del Neolítico y la Edad de los Metales, claramente se desarrolló alrededor del río Amarillo, ¿no? Y ya sea en sus valles, ya sea en las proximidades, en sus cursos medio y bajo principalmente. ¿Por qué? Porque bueno, era un terreno ideal para lo que sería la agricultura, la ganadería también, ya que los animales tenían un mayor acceso a alimentación, el cultivo del arroz, que bueno, en terrenos como este, del Valle del Río Amarillo, que son terrenos húmedos, ¿vale? Pues es un cultivo ideal para llevar a cabo, ¿no? Y bueno, la dinastía Shang no es menos, ¿no? Y también se desarrolló en el Valle del Río Amarillo. Los orígenes de la dinastía Shang, ¿vale? Son la victoria, ¿no? de Cheng Tang, ¿vale? Quien derrotó al último gobernante de la dinastía Xia, Jie, ¿vale? Este Cheng Tang, ¿vale? Que espero pronunciar los nombres en chino lo mejor posible, ¿vale? Porque, como comprenderéis, es algo difícil, ¿no? Chen Tang, ¿vale? Que es el primer gobernante de la dinastía Shang, el que inicia esta dinastía Shang, pues derrota a Jie, ¿no? En la batalla de Mingtiao, ¿vale? Y bueno, ya sabéis, ¿no? Lo típico, ¿no? En este caso, el gobernante el último gobernante de la dinastía Xia, ¿no? Que es derrotado por el primer gobernante de la nueva dinastía que se iba a imponer, que es la dinastía Shang, en este caso Chen Tang, ¿no? Chen Tang, ¿vale? Pues lo típico, esto lo vemos representado en China en bastantes ocasiones de la historia de China y ya desde época muy pasada ya ocurría esto. El primer líder o gobernador de la dinastía Shang, Chen Tang, tras su victoria, ¿no? estableció un nuevo orden político y social, ¿no? Para, pues eso, en la dinastía nueva, ¿no? que él mismo fue fundador, ¿no? Y este nuevo orden político y social estaba muy marcado por una jerarquía social muy marcada, ¿vale? Muy jerarquizada, ¿no? Estaba esa sociedad, ¿vale? Mucho más que en periodos anteriores como pueden ser Erlitou o Erligang y ya no se diga Longshan, ¿no? La diferencia en la jerarquización social es bastante marcada, ¿no? Aquí. Y además también se estableció un gobierno muy centralizado, ¿no? Esto, como veremos si hablamos, ¿no? de otras civilizaciones y culturas y otras dinastías, imperios y tal, pues es algo muy característico, ¿no? Ya durante la Edad del Bronce es muy característico esto de una figura centralizada, ¿no? En este caso el líder de ya sea una dinastía, un clan, un imperio, un reino, ¿no? Está centralizado el poder en su figura, básicamente. Aunque bueno, es común que haya una nobleza, una élite que también tenga bastante importancia dentro de la sociedad. En este caso, en la dinastía Shang también la había, ¿no? Otra cosa sobre la dinastía Shang es su economía, una economía principalmente agraria, ¿no? Estamos en la Edad del Bronce
y aunque sí que hubo avances significativos, la economía sigue siendo agraria. De hecho, en el mundo la economía sigue siendo agraria básicamente hasta hace muy poquito, relativamente. La economía se basaba principalmente en la ganadería, ya sea de animales como pueden ser cerdos, ovejas, bueyes, la agricultura de, por ejemplo, trigo, cebada, maíz, mijo, ¿vale? Y también en las zonas más húmedas, ¿vale?, de esta dinastía se practicaba obviamente el cultivo de arroz, que bueno, ha sido muy importante en la historia de China. Algo muy destacado de esta dinastía Shang sería su producción en bronce, ¿vale? De hecho, es muy marcada, ¿vale? Es de lo más destacable, ¿no?, por así decirlo, de esta dinastía Shang, ¿vale? En primer lugar tendríamos un bronce utilitario, ¿vale? Un bronce, pues ya sea objetos, ¿no?, destinados a lo que es la actividad pues diaria, ¿vale? Y estos bronces pues ya se producían durante la dinastía Shang, ¿vale? Y jugaban un papel fundamental en las actividades diarias de estos habitantes, ¿no?, de estos individuos de la dinastía Shang, ¿no? Y también se producían armas, de hecho, que este control de armas de bronce era bastante avanzado en la época, y esto te otorgaba una ventaja clara militar frente a otras culturas, otros pueblos, etcétera, ¿no?, de la región y de otras regiones también, y te permitía, pues eso, defenderte también de ataques enemigos. Pero el bronce no tenía solo un uso utilitario, ¿vale?, en la dinastía Shang, sino que también tenía un uso ritual, ¿vale? Esto ya iba más allá de lo funcional y se realizaban, ¿no?, objetos en bronce, como pueden ser vasijas de bronce también, ¿vale?, en esta dinastía Shang, ¿vale? Y estos objetos en bronce rituales eran pues característicos de la élite, ¿no?, de esta dinastía Shang, ¿vale? La élite que he mencionado, que se forjó y se consolidó aún más durante la dinastía Shang, ¿vale? Esa diferencia social, ¿no?, entre habitantes e individuos, pues se acentuó, y va ligado también esto al control de los metales, ¿vale?, que marcaba esa pertenencia a la élite. Además, los objetos en bronce eran utilizados en rituales asociados con la élite, y de ahí que el bronce tuviera un uso más allá de lo funcional e utilitario, ¿no?, para esta dinastía Shang. Luego, otra cosa que también destacó fue objetos que ya se fabricaban durante esta dinastía, ¿no?, y se realizaban objetos de valor con ellos y se comercializaban, de hecho, ¿no? Tenemos el caso del bronce, ¿vale?, estos objetos de bronce que he mencionado. También tendríamos objetos en jade, ¿vale? El jade era un material muy valorado, ¿vale?, en China. Y además también tendríamos ciertos objetos en cerámica que eran intercambiados, y de hecho durante la dinastía Shang se establecieron ya rutas comerciales cada vez más extensas y más largas que conectaban esta dinastía Shang con otros pueblos y poblaciones. El intercambio ya durante la dinastía Shang ya fue mayor, ¿vale? Y además también tenemos ciudades, ¿no?, los asentamientos, poblados y ciudades asociados a la dinastía Shang ya son ciudades mucho más grandes, generalmente amuralladas, ¿vale?, para proteger, ¿no?, los recursos que se producían, ¿no?, ya sean los recursos agrícolas, estos recursos en bronce, estos objetos valiosos realizados tanto en bronce como en cerámica como en jade, que luego servían para intercambiar. Todo esto se protegía dentro de las grandes murallas, que generalmente eran realizadas con tierra compactada, ¿vale?, y eran murallas de un grosor importante, aproximadamente 2 metros, 2,5 metros de grosor, y eran bastante altas estas murallas. Entonces, todo esto nos indica una mayor complejización de la sociedad y una preocupación por proteger tanto tu poblado como tus recursos, y una manera también de limitar las ciudades, proteger lo que hay dentro de las ciudades, etc. Además, en estos asentamientos asociados a la dinastía Shang podemos observar que son asentamientos ya muchos se pueden considerar de hecho ciudades,
De hecho, luego voy a hablar sobre una que es bastante, como la más conocida, ¿no? Podría considerarse la capital de esta dinastía Shang, de hecho. Y, y es la más importante, pero en general ya aquí en la dinastía Shang observamos ciudades más grandes, mejor organizadas, con una clara organización en torno a la producción, ¿no? Una mayor especialización del trabajo, ¿no? Durante la dinastía Shang, y esto se traduce en una organización mayor de las ciudades, ¿vale? Tenemos áreas de la ciudad orientadas a lo que sería la producción de cerámica, la producción metalúrgica, la producción de materiales realizados en hueso, la producción de las producciones agrícolas, ganaderas, etc. Y de hecho, el caso más claro, ¿no? de una ciudad donde se ve una clara especialización del trabajo y una clara división, ¿no? de ese asentamiento, esa ciudad, con respecto a las tareas que desempeñaban sus individuos, tendríamos el caso de Yin. En el caso de la ciudad de Yin observamos una ciudad muy grande, muy compartimentada, ¿no? En diferentes áreas dedicadas a diferentes cuestiones, ¿no? Tenemos la presencia de templos, palacios, tenemos la presencia de, por otro lado, talleres, ¿vale? Ya sea dedicados a la producción de objetos en hueso, cerámica, bronce, ¿vale? Hornos metalúrgicos también, talleres metalúrgicos, etcétera, ¿no? Y todo eso en la misma ciudad de Yin, ¿vale? Que estaba, como he dicho, muy compartimentada, con una sociedad bastante jerarquizada y muy especializada en lo que serían las tareas, ya sea agrícolas, ganaderas o productivas, ¿vale? De hecho, la propia ciudad de Yin, ¿vale? Que como he dicho estaba muy bien amurallada, ¿no? Y muy bien protegida por grandes murallas muy altas y con un grosor muy importante, realizadas en tierra prensada, ¿vale? Y al lado de esta ciudad de Yin había ciertas aldeas. Estas aldeas, ¿no? Las cuales pues se situaban cerca de la gran ciudad de Yin, ¿vale? Porque Yin ya se podía considerar una gran ciudad antigua, ¿vale? De China. Estas aldeas surtían a Yin, ¿vale? A la gran ciudad de Yin de pues bienes agropecuarios, ¿vale? Ya sea agricultura y ganadería, porque es a eso lo que se dedicaban esas pequeñas aldeas, ¿vale? Que se situaban cerca para surtir a Yin de estos alimentos, ¿no? Entonces, aquí podemos observar, ¿no? Claramente una también jerarquización entre los poblamientos y las ciudades, ¿no? Ya en la dinastía Shang hay diferencias, hay ciudades y asentamientos más importantes que otros, y hay también una relación de interdependencia entre estos asentamientos y ciudades, ¿no? Y estas aldeas tenían la función de alimentar a los habitantes de la gran ciudad de Yin, que pues probablemente la mayoría estarían en una escala social más alta, ¿no? Esto sí, no es algo nuevo, ¿vale? Se ve también en otras culturas. De hecho, aquí en España, en la cultura argárica, ocurría algo similar, ¿no? Había asentamientos grandes, como por ejemplo el de la Bastida de Totana, que se dedicaban principalmente a la producción tecnológica, ¿vale? De productos también en bronce, en cobre, productos como la cerámica, realizados en cerámica, y también tenían una serie de poblados cerca dedicados a la actividad agropecuaria y tenían una relación de interdependencia entre ellos. Y en la dinastía Shang es algo similar a la cultura argárica. Además, también ambas culturas son culturas muy jerarquizadas y con una clara distinción entre la élite, es decir, los dominantes, y la mayoría de la población, que eran los productores. Entonces, los poblados Shang, ¿en qué destacan? En que son poblados muy jerarquizados y en los que se observa una clara especialización del trabajo, ¿vale? Con áreas destinadas a la residencia de las élites, áreas dedicadas a la residencia de la mayoría de la población, ¿vale? Que son los productores,
y áreas destinadas a la producción, ya sea de metalurgia, ya sea de cerámica o otros objetos en hueso, por ejemplo. Y también se observa áreas en las que se fabrican, talleres básicamente también, en los que se fabrican objetos de alto valor para la sociedad antigua china, como sería objetos en jade, ¿vale? Además, algo muy destacable, ¿no?, de esta dinastía Shang, que yo creo que merece la pena mencionar, sería las primeras formas de escritura china, que se encuentran en huesos y en caparazones de tortuga, ¿vale? Estas primeras formas de escritura china suponen un avance muy importante en lo que sería la cultura y la escritura, ¿no? Para la historia de China. Ya con esto se inicia, ¿no?, lo que sería la escritura, ¿vale?, en China. Y la principal función que tenía era la de consultar, los oráculos, ¿no?, consultaban a los antepasados, a los dioses, diferentes aspectos y cuestiones, y esto pues lo escribían en las tortugas y los huesos, ¿vale? Entonces esto nos indica, por un lado, las costumbres, los rituales y un poco los aspectos culturales característicos, ¿no?, de la cultura Shang, ¿no?, abriéndonos un poco a sus rituales, a su pensamiento, a su cultura, y además pues es un claro avance, ¿no?, ya que a partir de aquí pues se produciría la progresiva evolución, ¿no?, de la escritura china, que comienza en esta dinastía Shang, y es por eso precisamente, ¿no?, por estos caparazones de tortuga encontrados, ¿no?, y estos huesos, ¿no?, que presentan inscripciones, ¿no?, con escritura protochina, ¿no?, y es precisamente por esto por lo que sabemos que la dinastía Shang sí existió, ¿vale?, históricamente, al contrario que la dinastía Xia. Además era común, ¿vale?, como otro proceso ritual característico de la China de esta época, sería el sacrificio, ya sea de personas y animales, que a día de hoy nos puede parecer, especialmente el sacrificio humano, una barbaridad, ¿vale?, pero también hay que tener en cuenta el contexto en el que se desarrollaba, ¿vale?, esta dinastía Shang, ¿vale? Es un contexto totalmente distinto al el que vivimos hoy en día, ¿no? Entonces no podemos juzgar, ¿vale?, con los ojos de hoy en día los rituales religiosos que llevaran culturas como la dinastía Shang hace pues 4.000, 3.000 años, ¿vale? Luego, otro aspecto destacable sería el porqué, ¿no? El porqué se realizaban esos rituales en concreto. Pues en primer lugar para honrar a los difuntos, en este caso principalmente se honraban mediante sacrificios humanos o de animales a los individuos de las élites, ¿vale? Y además apaciguar a los dioses. De hecho, ahora que lo menciono, ¿no?, los rituales funerarios de esta dinastía Shang, ¿vale?, pues quiero profundizar un poco más, ¿no?, y explicarlos un poco más. En primer lugar, destacan principalmente las tumbas funerarias de la élite, ¿vale? Obviamente porque son en los que encontramos un ajuar funerario más significativo que nos puede ayudar a comprender mejor la importancia de ciertos objetos para esta cultura y cómo estos objetos simbolizan la pertenencia a una élite, ¿vale? Y también podemos observar pues, los rituales que realizaban, ¿no?, cómo era un poco su pensamiento, ideología, religión, y cómo estos objetos influenciaron tanto, ¿no?, en los cambios sociales que se produjeron ya durante esta época, junto con una mayor especialización del trabajo, ¿vale? Y el aumento poblacional, ¿no?, que esto también hizo que se jerarquizara la sociedad más y se especializara más la sociedad en cuanto al trabajo, y todo esto pues lleva a cambios sociales como los que se atestiguan, ¿no?, en la dinastía Shang en concreto, con los enterramientos, ¿no?, de la élite, en los que observamos objetos en bronce, objetos en jade y objetos cerámicos muy, muy destacables, ¿no?, con una cerámica muy sofisticada. Y esto nos indica pues la diferencia social que se veía en los enterramientos. En el caso del enterramiento de Fu Hao, ¿no?,
observamos pues precisamente objetos en bronce, objetos en jade y objetos en cerámica, muy importantes en esa sociedad, que marcaban esa pertenencia a la élite, ¿no? Y que eras una persona importante, ¿vale? Y perteneciente al menor porcentaje de población, ¿no? Que era en este caso las élites. En esta tumba, ¿no?, tan célebre de la dinastía Shang, que está asociada a esta dinastía, ¿no?, perteneciente a Fujao, ¿vale? Se observa también restos de animales y personas, ¿no? Obviamente que han sido sacrificadas, ¿vale? Esto pues nos muestra, ¿no?, cómo estos sacrificios eran principalmente pues, para lo que he mencionado antes, ¿no?, honrar a los difuntos, principalmente difuntos pertenecientes a la élite. Y ya por último, ¿no?, lo que quiero mencionar sería el fin, ¿no?, de esta dinastía Shang, ¿vale? Básicamente, a grandes rasgos, pues tenemos lo mismo, ¿no? El último líder de la dinastía Shang, en este caso Dixin, ¿vale? Os prometo que lo hago lo mejor que puedo, pero bueno, obviamente, joder, es que el chino es complicado, ¿no? Dixin es derrotado, ¿vale? Y se suicida. Y Wu Wang, ¿vale?, que es el primer líder del clan Zhou, ¿vale?, es el que pues derrota al líder de la anterior dinastía, implanta la nueva dinastía dominante, que sería la dinastía Zhou. Y como he mencionado, esta es la última dinastía, ¿no?, la dinastía Zhou, antes de la China ya imperial. Y comienza con Wu Wang, ¿vale?, que derrota a el último gobernante de la dinastía Shang, ¿vale? Y bueno, esto lo hemos visto también al inicio del vídeo, ¿no? Ocurría lo mismo, así era como se iniciaba la dinastía Shang, ¿no?, con respecto a la dinastía Xia. Y esto pues sucede así, ¿no?, en un montón de imperios, dinastías, reinos, etcétera, ¿no? Y no es menos, ¿no?, en la dinastía Shang. Así que bueno, espero que os haya gustado, ¿no?, este vídeo, que hayáis aprendido mucho sobre la dinastía Shang, ¿vale? Yo la verdad es que me sorprende ya una dinastía tan avanzada en lo que sería la especialización, ¿no?, del trabajo, la especialización social. Como conclusiones finales, ¿no?, sobre esta dinastía Shang, pues podemos observar ya una mayor centralización del poder, una mayor jerarquización social, especialización del trabajo, unas élites, que es un porcentaje muy menor en la población, son las que dominan y son las que controlan tanto la distribución como la producción de recursos, trabajan tanto para sustentarse a sí mismos como para sustentar a las élites, ¿no? Y otra cosa destacable también de esta dinastía Shang sería pues el inicio, ¿no?, de la escritura china. Empezamos este inicio, ¿no?, se da con pequeñas inscripciones, aunque algunas ya son bastante considerables, ¿no?, en caparazones de tortuga, huesos, ¿vale?, lo que indica pues una evolución en la cultura, ¿no?, china. Además también, dentro de lo que cabe, me parece interesante, ¿no?, por así decirlo, esta evolución, ¿no?, esta base de la cultura china, que ya vemos que se inicia con la dinastía Shang. Y además, bueno, la dinastía Shang es considerada como la primera dinastía histórica, ¿no?, que sí que está demostrada que existió históricamente, de China, ¿no?, lo que es interesante aprender un poco más, ¿no?, sobre esta cultura. Y ya sabéis, si os ha gustado, si queréis más vídeos del estilo, si habéis aprendido, pues agradecería que dejarais un like, os suscribierais al canal. La verdad es que se agradecería mucho y nos vemos en próximas ocasiones, chicos. ¡Adiós!